Buenos días, compañeros y instructora. Nosotros somos el GAI número 5. Está conformado por Angie Calderón, Silvia Carreño, Vanessa Vesga, Walter Angulo y Paola Quintero, que soy yo. A nosotros nos correspondió el tema de cultura y clima organizacional. Primero que todo, ustedes deben que saber que la cultura y el clima organizacional han existido desde que se comenzaron a crear las empresas, sino que los dueños de estas empresas no le dan tanta importancia ni a la cultura ni al clima organizacional, sino que fue aproximadamente 10 años atrás en donde le comenzaron a dar tanta importancia, las comenzaron como a ejercerlas, porque se dieron de cuenta de que la cultura del clima organizacional beneficia a la organización. Ahora sí podemos definir qué es la cultura organizacional. La cultura organizacional se convirtió en una de las principales preocupaciones en el estudio del comportamiento organizacional. Esta ha sido definida como el total de normas, valores, costumbres y creencias que una organización requiere para poder tener una identidad propia y así poder influir positivamente en sus empleados. Ustedes se preguntarán cómo fomentar la cultura organizacional. Pues la cultura organizacional se fomenta por medio de historias, de lenguas, de símbolos y de rituales, en donde en las historias los jefes deberán contarle sus anécdotas a los empleados de cómo iniciaron, de cómo era antes la empresa, de los logros que ha tenido la empresa y también de la crisis que ha tenido la empresa. Esto lo hacen para que los empleados sientan como un orgullo al hacer parte de esta empresa, porque todos sabemos que todas las empresas, pues unas, desde que las crean, pues no son grandes así, sino que van paso a paso hasta que se han convertido en grandes empresas. Otras sí, ya desde que las crean, pues son grandes empresas. Eso todo tiene un proceso. La otra es por medio de rituales, en donde los jefes compartirán momentos con sus empleados, por ejemplo, de ceremonias, eventos especiales y, por qué no, hasta fecha de cumpleaños. Y esto también fue para que las familias de los empleados también hagan parte de estos eventos. Y también por lo que así puedan pasar un tiempo agradable y puedan compartir entre compañeros y saber más de ellos. La otra manera es por medio de símbolos, en donde la empresa deberá tener un uniforme, deberá tener unas instalaciones adecuadas y también deberá tener un logo para que esta empresa sea diferencial de otra empresa. Y para que el uniforme, cuando las personas no estén en las instalaciones de la empresa, pues sean identificadas de que hacen parte de la empresa y de las instalaciones también, por lo que las instalaciones pues no deben que ser iguales a las de otra organización. También por medio de lenguas. Esto es una manera de comunicación. Un ejemplo es el eslogan, en donde en el eslogan se puede decir muchas veces qué hace la empresa, cómo es la empresa, a qué se dedica la empresa. Pero más que todo esta parte es como a las personas que tienen comunicación como con los clientes, con terceras personas. Tienen que tener una comunicación bien y hacerlos sentir como parte de esta empresa. La cultura organizacional cumple dos papeles importantes, en donde la primera es la integración interna y la segunda es la adaptación externa, en donde la integración interna esta significa que todos los miembros de la organización vayan desarrollando una identidad de carácter colectivo, y en la adaptación externa es donde la manera en cómo la organización alcanza sus metas y también en las relaciones con personas externas. Las teorías
de la cultura organizacional. La primera teoría es de Edgar H., en donde él determina la cultura organizacional como un modelo de supuestos básicos compartidos, inventados o también desarrollados de un grupo determinado. Esto lo hacen para ir fomentando las adaptaciones internas e integraciones internas. El segundo es el de George Herbert. Bueno, esta la califica como el pegamento que mantiene unida a la organización. Y también el que incorpora las normas de conducta y los procedimientos. La tercera teoría es el de Kennedy Idea. Ellos los consideran como un modelo de conducta humana, en donde esta conducta la califican más la acción y el modo de hablar de las personas, pero también destaca la capacidad del hombre para obtener y transmitir conocimiento. El otro es el de Stanley Truskie. Bueno, este dice que constituye en un total de valores y prácticas compartidas. Otra teoría es la de Herbert. Para él es la primera teoría de la cultura organizacional, en donde es la idiosincrasia regional o nacional del país, en donde opera tanto en la industria o sector, y también ayuda a moldear los valores culturales. En la teoría de Herbert dije una palabra desconocida. Entonces, la idiosincrasia es el modo de ser que es característico de una persona o una cosa. Entonces, ahora sí, vamos a saber qué es el clima organizacional y sus teorías. El clima organizacional es percibido y producido por el individuo, el cual se expresa por variables que orientan su creatividad y grado de participación, en donde los jefes deberán satisfacer y motivar a los empleados, porque entre más los jefes motivan a los empleados y los satisfacen, el rendimiento de ellos y la productividad de la empresa va a mejorar. Las teorías de la organización. La primera teoría es la de Chavenato. Para él el clima organizacional se refiere a las cualidades o propiedades de la organización, en la cual este tiene influencia en el comportamiento de los empleados. Otra teoría es la de Waters. Él determina el término como las percepciones que la organización tiene, en la cual los empleados hacen parte. La otra teoría es la de Sudarsky. Para él el clima organizacional es el término integrado que permite a la organización la manera como las políticas administrativas enmarcan, entre otros. Este se interpreta a través del clima organizacional y también de la motivación de conducta de los equipos de trabajo. La otra teoría del clima organizacional es la de Likert y Gibson. Para ellos el concepto para describir la estructura de la organización es por medio de la psicología. Este es el clima de carácter de la sensación de la organización que experimenta sus miembros, y este incluye el comportamiento y puede descubrirse en los valores de los miembros de la organización. La última teoría es la de Álvarez. Este lo determina como el entorno de trabajo en donde restaura la expresión y manifestación de la organización. Y este es el entorno de las personas que requieren tanto del trabajo
y son, eh, y son satisfacidos con el comportamiento de ella. Mi compañera Silvia nos va a hablar sobre el diagnóstico del clima El organizacional. diagnóstico del clima organizacional es el proceso por el cual se detecta dentro del clima laboral aquellos comportamientos y actitudes de los miembros de la compañía. Es así como nosotros podemos evidenciar y podemos decir, bueno, los miembros de la compañía están teniendo un comportamiento bien cuando tiene unas situaciones, enfrenta las situaciones y cuando está trabajando esos comportamientos y esas actitudes, ¿cuáles son? ¿Serán agradables o desagradables? ¿Quién será esa balanza? Entonces, es lo que vamos a identificar y a detectar por medio del clima organizacional y laboral. Y así como nos dice Terlet Person, que si nosotros no tomamos atención a los subsistemas de la compañía, de la empresa, a vivenciar qué es lo que está pasando, por qué no hay productividad, qué pasa que nosotros no salimos adelante empresarialmente y que si nosotros no tomamos esa atención, ese diagnóstico, realmente decaemos y la idea no es esa, la idea es subir, crecer. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que diagnosticar esas falencias, esas actitudes de los otros compañeros, de los miembros de la compañía, es importante para que así haya fluidez y pues sea un trabajo en equipo excelente. Y bueno, las características del clima organizacional son aquellas que si nosotros somos permanentes, ¿sí? O sea, somos permanentes en el cual haya compromiso, pero si somos permanentes en la cual nosotros decimos y bueno, llevamos un largo tiempo, un largo periodo en la empresa y tenemos esas rutinas, esas actitudes que desagradan al otro compañero, que no somos amables, que no tomamos como al compañero al lado como alguien que trabaja bien. Entonces no, nosotros que tenemos que tener una actitud al frente siempre, una actitud agradable. Entonces, si nosotros somos permanentes, pero con una actitud bien, somos con un compromiso excelente, que si nos dicen el trabajo es a tal hora, se cumple, que si no, entonces ahí es donde estamos fallando, ahí es donde estamos detectando, bueno, este compañero no está comprometido, ¿qué estará pasando? Entonces ahí es donde se mide y se dice, ¿sí? Y bueno, si el compañero es bien y tiene una estabilidad bien, pero si realmente está de ausentivo, ¿sí? O sea, ausentismo, esto está, pero no realiza las cosas, está, pero realmente no le sale bien. Entonces, esa no es la idea. La idea es fluir y que todo pueda salir adelante, por lo cual las características de este son permanencia, actitud, compromiso, que si es ausentismo, entonces tener cuidado con ello, que sea estabilidad y contratación. Bueno, cuando nosotros decimos contratación, en realidad la contratación es sin mucho personal, rotación de personal, si contratan a alguien nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya decae, ¿sí? Decae porque si alguien no llegó y al que ha permanecido tanto tiempo no le gustó las actitudes, ese compromiso, bueno, puede que se pueden hablarlo, pero realmente genera un clima pesado, genera un clima que no agrada a las demás personas, que el trabajo en equipo no va a ser muy bien. Por lo tanto, es importante evidenciar estas características y tenerlas en cuenta para que pues todo pueda salir bien. Y como hay características, también hay formas. Entonces tenemos 4 formas para el clima organizacional. Estos
se dividen en unos sistemas. El primer sistema es el autoritario. Cuando hablamos del autoritario es cuando decimos que tiene una decisión y la toma, ¿sí? Y bueno, entonces como toma una decisión, los demás miembros de la compañía no se establecen bien, comienzan a comentar, no hablan bien, no lo discuten y es como tan genera algo pesado, algo muy feo en el entorno y en el clima, porque si tomaron la decisión, bueno, tómela de bien, se tenga una actitud excelente, pero si lo toma mal, entonces ahí está desagradable aquella persona y esa no es la idea. Bueno, el segundo sistema es el paternalista, el que toma la decisión de un todo, que nada, si lo tomó, hay que hacerse marcha atrás y adiós, pero respetando sus normas y derechos, claro. Y el otro es el consultivo. En el consultivo, cuando nosotros decimos consultivo, es un área inferior en la cual toma una decisión, pero se puede consultar con los demás, por lo que al área superior, ¿sí? Y pues tratando de que todo se haya para un compromiso y algo excelente. Y el participativo, en este participativo es muy agradable porque todos participan. Entonces se puede tener en cuenta como las celebraciones del Día del Amor y la Amistad, del Día del Hombre, del Día de la Mujer y algunas otras más que ya sean los cumpleaños. Entonces es aquí donde todos tienen que estar de acuerdo y pues si sus actitudes no son las mejores, hay que detectarlas y saberlas manejar. Y bueno, como ya tenemos las características, ya tenemos las formas, ya nos apoyó a tal person y como LinkedIn y otros demás personas, entonces nos apoyaron y evidenciaron que esta teoría se ejecuta y se crece empresarialmente. Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo se evidencia? O sea, si ya sabemos las características, las formas, pero en realidad, ¿en qué? O sea, ¿cómo puedo evidenciar que está pasando algo malo, que está un clima que no me agrada, que no hay productividad? Muy bien, porque se evidencia cuando no hay productividad, cuando los compañeros y los miembros están inconformes. Es decir, que si están inconformes, que no, es que tal persona no me gustó aquella actitud, ese compromiso no lo está realizando muy bien. Entonces está como esos climas y ello, ese entorno pesado, es lo que influye en la productividad. Como anteriormente les comentaba que si no tenemos un clima bien, no se va a salir adelante la empresa porque la productividad baja. Si el equipo de trabajo no permanece bien, además de que tenga todos los insumos, ¿sí? Que esté muy bien y que el jefe esté bien, pero si el equipo de trabajo tiene un ambiente como negativo, un ambiente una actitud que sin querer lo hace, pero influye y decae la empresa. Entonces, de esta manera se puede evidenciar que si en una empresa no hay mucha productividad, pero si están los insumos, bueno, entonces, ¿qué estará pasando con los empleados? ¿Sí? Y si los miembros de la compañía están inconformes, se puede evidenciar y decir, se puede con una... Bueno, más adelante mi compañera Vanessa les comenta de qué manera se puede medir. Y por lo tanto, de qué manera se puede medir en este clima, ¿sí? Entonces ya les comenté cómo se evidencia, pero ahora, ¿cómo se va a medir? Es lo que mi compañera Vanessa les va a comentar. Gracias. La medición del clima organizacional. Para poder entender bien este tema hay que tener unos conceptos claves, entre ellos que esto es un proceso que se lleva a cabo de manera objetiva y con un enfoque constructivo para el mejoramiento de las metas ya planeadas o planteadas dentro de la organización o empresa.
También podemos decir que la medición del clima organizacional se enfoca tanto en la productividad, en la eficiencia, en la satisfacción de sus clientes y también en la satisfacción o motivación del personal o los empleados. Podemos decir que tanto la medición como la evaluación son dos conceptos muy claves para el clima organizacional, ya que por medio de ellos se puede evaluar cuáles son las fallas o por qué los empleados o el personal se siente desmotivado o insatisfecho a la hora de laborar. También podemos decir que tanto la satisfacción como la motivación son dos conceptos muy importantes para la elaboración de su rendimiento. Es decir, que normalmente las empresas dan a entender que la satisfacción y la motivación son dos conceptos muy similares, pero en realidad cada uno tiene su diferencia. Es decir, que la satisfacción es una actitud que el individuo toma a la hora de hacer su labor, menos que la motivación es donde el individuo toma un comportamiento para poder hacer las metas o poder cumplir las mejoras que la empresa quiere realizar. Para poder medir la medición de clima organizacional necesitamos unas técnicas. Entre ellas se encuentran 4 muy comunes que se encuentran en los cuestionarios, las entrevistas, las observaciones directas y el análisis de indicadores. En los cuestionarios es un grupo de preguntas o afirmaciones que se le da a una detallada gente o grupo para poder evaluar cómo se sienten o cómo es su forma de elaborar. También podemos decir que dentro de los cuestionarios se maneja de forma anónima, es decir, que nadie puede saber quién respondió el cuestionario. Dentro de los cuestionarios hay 3 tipos de preguntas. Una de ellas es las preguntas demográficas o de segmentación, es decir, que por esas preguntas podemos llegar a conocer a la persona que está realizando la encuesta. El otro tipo de preguntas son las preguntas del clima laboral, que por medio de ellas se puede evidenciar cuál es la motivación o cómo se sienten los empleados a la hora de realizar su labor. Y también están las preguntas abiertas, que son las que se basan para poder conocer el clima laboral de cada persona. Otra técnica serían las entrevistas, que también son muy utilizadas dentro de las empresas, ya que por medio de las entrevistas, a la hora de realizarlas se pueden conocer muchos datos de la persona. También podemos decir que dentro de la entrevista también se puede dar preguntas abiertas o que el empleado quiera salir de algunas dudas. También otra técnica sería la de observaciones directas, que se basa en que el personal o el empleado realiza su labor y otra persona observa cómo lo realiza y cuáles serían las formas para poder cumplir mejor su labor o cómo mejorar las fallas que tiene. Y la última técnica más común es el análisis de indicadores, que se basa de forma indirecta para conocer a cada empleado. Esta también nos permite poder no tan solo utilizar esta técnica, sino también podemos utilizar esta y a la vez podemos conocer, estar aplicando los cuestionarios o la entrevista. Ahora, pero ¿cómo se realiza cada proceso? Para poder hacer el proceso o los pasos más comunes para la realización de la utilización de las técnicas, el primer paso sería la organización general y la planeación del trabajo a seguir. Es decir, que es donde la empresa escoge qué método o técnica va a escoger al momento de realizarla. En esa también podemos decir que se basa en comunicar a los empleados qué es lo que se va a realizar. Ejemplo, si es un cuestionario, se le informa a los empleados cómo tienen que realizar su cuestionario, en qué momento se va a realizar y por qué se va a realizar. El segundo paso sería la determinación y ajustes del método o métodos a emplear. Cuando decimos qué método, significa que, como expliqué anteriormente, el último método también se puede utilizar y al mismo tiempo se puede utilizar ya sea los cuestionarios o las entrevistas. En la forma de determinación y ajustes da a entender que hacemos la planeación de cómo se va a realizar, cuándo y a cuál cantidad de grupos se le va a dar a conocer el cuestionario, por ejemplo. El tercer paso sería la aplicación del método seleccionado, que se basa en que ahí es el día
donde los empleados realizan, ejemplo, el cuestionario y dejan ya sea virtual o físicamente, sus respuestas dadas. El cuarto paso sería el análisis y evaluación de los resultados en confección de las medidas. Es decir, que donde por medio de tablas o tabulación se dan a conocer los resultados de cada encuesta y se da a conocer cuáles son las fallas que la empresa ha tenido para hacer sentir a sus empleados también parte de ella misma. Y el último paso, que sería el quinto, que es la reevaluación de la organización, se basa en que la empresa mira qué le hizo falta para poder cumplir con el proceso dado y cómo hacer para poder su mejoramiento. Es decir, que si a cabo ya conocieron sus fallas, lo que hacen es hacer un proceso, una planeación para mejorarlas y después de 2, 3 o 4 meses vuelven a hacer otra técnica de medición para ver si esas fallas que estaban mal se pudieron mejorar. A continuación mi compañera explicará el otro tema. Las fuentes de información. Bueno, las fuentes de información hace referencia a cualquier tipo de instrumento o recurso que se utiliza para poder dar respuesta o satisfacer una demanda de adquirir nueva información o nuevos conocimientos respecto a un tema. En este caso sería respecto a cómo es el clima laboral dentro de una organización. La fuente de información tiene 3 tipos de fuentes, las cuales nos ayudarán a realizar este análisis de clima organizacional. El objetivo de estas fuentes es ayudarnos a facilitar la búsqueda de dónde podemos adquirir esa información, esa información que queremos que nos dé, que queremos saber para poder hacer este análisis. Los siguientes tipos de información son, primero, fuentes de información primaria. Esas fuentes de información primaria son aquellas que son original, esa información es original o auténtica y la cual nos ayuda a poder obtener nueva información. Y esa información nunca ha sido antes publicada o nunca antes ha sido escuchada en ningún momento. Dentro de la organización, esta fuente se da mediante el personal, por medio de las entrevistas que se realizan, como el método que mencionó mi compañera, que es uno de las entrevistas. Bueno, ¿por qué por el personal? Porque el personal es el que nos da la información original y auténtica que nunca jamás hayamos escuchado. Entonces ellos se nos dan la información, viene perfectamente, directamente de ellos. Y pues ellos nos dan la información a nosotros donde podemos seguir analizando pues esta información y obteniendo más información cada vez que se haga entrevistas a más empleados. La segunda fuente de información es las fuentes secundarias. Esta fuente hace referencia al análisis o la interpretación de datos, como interpretación de datos dentro de una fuente primaria. Entonces, en la organización se da esta fuente mediante las encuestas o los cuestionarios. ¿Por qué? Bueno, el personal es el que realiza estas encuestas y por lo tanto el personal es la primera fuente y los cuestionarios son la segunda fuente. Entonces, por lo tanto, el personal es el que realiza la encuesta y al final se tiene que hacer un análisis o una interpretación de datos y podremos concluir cómo es ese clima organizacional actual de la empresa. La tercera fuente es las fuentes de información terciarias. Esta fuente nos ayuda a obtener o a buscar una idea o obtener como el concepto de cómo se está realizando actualmente el clima o cómo se realizó también anteriormente. O sea, ya tenemos una información ya escrita o nos dirán posiblemente antes dicha, para poder tener una idea de cómo ha sido el clima organizacional. Entonces, en la empresa se da pues mediante los documentos o las investigaciones anteriores hechas de la empresa para medir su clima organizacional. Bueno, pero ahora, ¿qué podemos lograr con esta información que se ha obtenido mediante estas fuentes que acabé de mencionar? Bueno, en primer lugar es que nos ayuda a conocer cómo está siendo el procedimiento o el proceso de la empresa dependiendo del comportamiento de los empleados o del personal. Así conocer más o menos cómo se está llevando a cabo el clima organizacional dentro de la empresa. En segundo lugar, nos ayuda a realizar
a realizar planes de acción planificada. O sea, se crean nuevas estrategias para colocar en práctica y mejorar ese clima organizacional. Y en tercer lugar es que al colocar en práctica estas planeación o estas estrategias que se crearon, nos ayudarán a obtener cambios del personal como también de la estructura organizacional. Entonces, en conclusión, las fuentes primarias son 3. En empresa serían el personal, las encuestas o cuestionarios, la obtención de ese análisis de cuestionarios y la otra sería los documentos o las investigaciones antes hechas en la empresa para saber cómo era su clima organizacional. Y nos ayudan pues para mejorar, esa información nos ayuda para mejorar el clima organizacional dentro de la empresa. A continuación, mi compañero seguirá con la exposición. Bueno, yo continuaré con los criterios de selección de la información para los programas de mejoramiento del clima organizacional. Antes de que nada, tenemos que resaltar lo que es el clima organizacional, el término de clima organizacional. Bueno, en ustedes como podrán ver, está el significado en las diapositivas que estamos presentando, pero pues yo se lo vengo a hablar de una manera como más a nuestras palabras. Entonces, el clima organizacional, como ya muchos sabrán, es un estudio muy importante que realizan muchas empresas para el mejoramiento continuo de esta misma. Este estudio se centra en los trabajadores, ya que pues ellos son el motor de la empresa y en ellos pues se mira para el mejoramiento continuo. ¿De qué manera? El clima organizacional está centrado a cómo se encuentra el trabajador, en qué lugar, cómo la satisfacción que él tiene al trabajar en ese lugar, o pues el compañerismo que tiene con los demás trabajadores, la hospitalidad que puede tener. ¿Por qué? Porque gracias a esto podemos ver el crecimiento de muchas empresas simplemente por el buen labor de los empleados. ¿A qué hago referencia? A que nosotros trabajamos como nos sentimos a gustos. Si nosotros nos sentimos bien, trabajamos obviamente muy bien. Entonces ese es el punto. Entre mejor se tratan a los trabajadores, ellos darán más desempeño para poder trabajar mejor en la organización o en la empresa que estén laborando. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, podemos preguntar, ¿cuáles son los criterios de la selección de información? Bueno, en primer lugar, tenemos que nos facilita, o sea, son las herramientas con las cuales se llevan a cabo el clima organizacional o el estudio del clima organizacional para obtener pronto, o sea, lo más rápido posible este resultado. Y en segundo lugar, pues vemos el paso a seguir, se puede decir, después de haber tomado el resultado, o sea, ya de haber hecho el estudio, la importancia de manejar esa información para el mejoramiento continuo de la empresa. Puntos importantes para el mejoramiento del clima organizacional. Por primera parte, tenemos los estilos de supervisión. Se habla de los estilos de supervisión ya que pues en una gran cantidad de estilos de supervisión encontramos uno muy, pues creería yo que muy importante para el tema, ya que este estilo nos habla de la libertad del trabajador al tomar decisiones importantes para la empresa. Es decir, que no pues lo aconsejan por un tiempo, pero al fin y al cabo él toma las decisiones, ya que la empresa permite, pues obviamente, lógicamente la empresa lo permite,
pero también al mismo tiempo deja que los trabajadores aprendan por su cuenta lo que es bueno y lo que es malo para ellos mismos, así como para la empresa. En segunda instancia tenemos las oportunidades de desarrollo. Las oportunidades de desarrollo los podemos ver claramente en el video compartido La vida en Google. En este se nos muestra cómo los trabajadores tienen el derecho o la posibilidad de poder desarrollar algún trabajo o algún deseo que ellos quieran, obviamente en unas horas específicas, como un día a la semana o unas horas después del trabajo, con el fin de que ellos puedan concentrarse también en otras cosas y así no tengan siempre lo mismo. Entonces, pues es como una motivación para que ellos se sientan más a gustos en su zona de trabajo. La tercera es la motivación laboral. Esta pues es importante porque con esta se lleva la felicidad de algunos trabajadores, porque entre más se esfuercen, más van a ganar, más oportunidades van a tener. Entonces eso es lo que ellos los va a motivar para seguir y seguir. Y pues ese es el fin o el objetivo que quiere la empresa, que tengan un buen rendimiento para poder ellos desarrollarse muy bien como una empresa o una organización. La cuarta es la ergonomía y tecnología. Estas son, pues, como muchos sabremos, son las técnicas de comodidad para la utilización de tecnología, o sea, las técnicas que se utilizan para eso de la circulación en el momento de uno estar sentado en el computador, el manejo del teclado, todo eso, pues eso también es muy importante, ya que pues se dice que estas técnicas alargan la vida. Relaciones en equipo de trabajo. Eso también es muy importante, ya que pues en las empresas uno pues como trabajador uno se apoya entre los mismos compañeros de trabajo. La sexta es los espacios de trabajo. También es muy importante, ya que en esta se busca la comodidad de los empleados para así poder que se desarrollen muchísimo mejor a la hora de elaborar.